200 millones de discos vendidos, 150 países conquistados, 60 años de carrera sin pausa. Roberto Carlos, el rey, el hombre que convirtió el dolor en melodía, la soledad en himno, el abandono en canción universal. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que detrás de cada balada romántica, detrás de cada "te amo", cantado a millones, había un hombre que nunca pudo decir esas palabras donde más importaban. En su propia casa, a su propia sangre. Y eso tampoco fue lo peor. Lo peor es que cuando finalmente intentó hacerlo, cuando finalmente abrió la boca para confesar la verdad, ya era demasiado tarde. Demasiados años. Demasiado silencio. Demasiadas heridas que ninguna canción podía curar. Y cuando todo parecía controlado, cuando el mundo entero lo amaba y lo idolatraba, cuando tenía todo el dinero y toda la fama, él estaba sentado solo en una habitación de hotel, llorando por algo que el dinero nunca compraría. El perdón de un hijo. La presencia de una esposa. El tiempo perdido que ninguna gira mundial devolvería jamás. Su nombre es Roberto Carlos Braga. El mundo lo conoce como el rey de la música latina. Y lo que su familia, sus amigos cercanos, su círculo íntimo y la industria musical ocultaron durante más de 40 años, nunca se contó completo, hasta hoy. En los próximos 20 minutos vas a conocer 4 cosas que nunca te contaron. Primera, lo que pasó la noche del 3 de marzo de 1999 en Sao Paulo. Cuando Roberto Carlos llamó a su hijo Dudú a las 3 de la madrugada y le dijo palabras que ninguno de los dos olvidaría jamás. Hay una grabación de esa llamada. Segunda, el contenido exacto de la carta que escribió en 2007 a su ex esposa María Rita, confesando verdades que había escondido durante 28 años de matrimonio. Esa carta existe. 3 personas la leyeron. Tercera, la conversación que tuvo con Erasmo Carlos en 2015, 2 semanas antes de cancelar una gira completa, donde admitió por primera vez que la fama había destruido lo único que realmente amaba. Erasmo guardó silencio. Hasta ahora hay testimonios. Y la cuarta, la más devastadora. Lo que le confesó a su médico personal en enero de 2024, cuando pensó que nadie más lo escucharía. Una confesión sobre arrepentimiento, sobre tiempo perdido, sobre amor malentendido, sobre un hombre que conquistó el mundo, pero perdió su hogar. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la última conversación que tuvo con su hijo mayor, las palabras exactas, el momento donde todo cambió o donde todo terminó de romperse. Tú decides. 19 de abril de 1941. Cachoeiro de Itapemirim, Estado de Espírito Santo, Brasil. Una ciudad pequeña donde el calor aprieta desde las 6 de la mañana y el polvo rojo de las calles se mete en los zapatos, en la ropa, en los pulmones. Donde las casas son de madera y las familias se conocen por el nombre y el apellido de 3 generaciones atrás. Ahí nació Roberto Carlos Braga, no en Río de Janeiro como muchos creen, no en Sao Paulo, en un pueblo donde nadie imaginaba que un niño de ese lugar llegaría a ser el rey de algo. Su padre, Robertino Braga, relojero. Reparaba relojes en un taller de 3 metros por 4. Ganaba lo suficiente para comer 2 veces al día, a veces 3. Su madre, Laura Moreira Braga, ama de casa. Lavaba ropa ajena. Planchaba para familias con dinero. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días, menos los domingos. Los domingos se levantaba a las 6 para ir a misa. Vivían en una casa de madera de 40 metros cuadrados, 2 habitaciones, un baño afuera, techo de zinc que en verano parecía horno y en invierno dejaba pasar la lluvia por 3 goteras que nunca se arreglaron.
Roberto Carlos creció ahí. Entre el olor a jabón de su madre, el tic-tac de los relojes de su padre y el ruido de sus 8 hermanos peleando por espacio. Y lo primero que aprendió fue que en esa casa no había lugar para sueños, solo para sobrevivir. Pero había algo en ese niño que lo hacía diferente. No era el más fuerte, no era el más inteligente, pero tenía una voz, y cuando cantaba, el tic-tac de los relojes se detenía. El ruido de sus hermanos se callaba, y su madre dejaba de planchar para escucharlo. A los 9 años ya cantaba en la radio local. A los 11 ya sabía que la música era su única salida. A los 14 ya había tomado la decisión más importante de su vida. Irse. Dejar Cachoeiro. Buscar algo más grande. Pero no sabía que esa decisión, esa huida hacia la fama, sería la primera de muchas huidas. Y que cada vez que huía hacia algo, estaba huyendo de algo más importante. En 1959, Roberto Carlos tenía 18 años. Llegó a Río de Janeiro con una guitarra prestada y 30 cruzeiros en el bolsillo. Dinero suficiente para comer 3 días. Tal vez 4 si comía poco. Durmió en la casa de un primo, en un sofá que olía a humedad. Luego, en la casa de un amigo del primo, en el piso. Después en pensiones baratas donde las cucarachas caminaban por las paredes y el baño se compartía con 8 personas más. Pero cantaba. En bares, en fiestas, en cualquier lugar donde alguien quisiera escucharlo. Y lentamente, muy lentamente, empezó a pasar algo. La gente lo recordaba. No por su cara, por su voz, por cómo cantaba las canciones románticas como si estuviera confesando un secreto, como si cada palabra le doliera, y eso conectaba. Roberto Carlos graba su primer disco. Se llama Splish Splash, una canción alegre, juvenil, totalmente opuesta a lo que él sentía por dentro. Pero funcionó. Las ventas fueron buenas, no extraordinarias, pero buenas. Un año después conoce a Erasmo Carlos. No son familia, el apellido es coincidencia, pero se vuelven hermanos. Hermanos de música, de sueños, de noches componiendo canciones hasta el amanecer. Juntos crean el movimiento Joven Guarda, rock brasileño, rebeldía, juventud. Roberto Carlos se convierte en ídolo. Las chicas gritan su nombre. Los chicos quieren ser como él. La fama llega. Rápido, violenta, arrolladora. Y con la fama llega María Rita Simões. Roberto Carlos tiene 24 años. María Rita tiene 22. Se conocen en un programa de televisión. Ella es bailarina. Él es la estrella. Se miran, una vez, 2 veces, y algo pasa. ¿Fue amor? ¿Fue atracción? ¿Fue simplemente 2 personas jóvenes que se encontraron en el momento equivocado con las emociones correctas? Se casan ese mismo año. Ceremonia pequeña. Pocos invitados. Nada de prensa. Roberto Carlos quiere privacidad. Proteger lo que tiene. Mantener su vida personal lejos de los flashes. Y durante un tiempo funciona. Tienen su primer hijo, Dudu, Roberto Carlos Braga Jr. Nace en 1966. Un niño sano, fuerte, con los ojos de su madre y la nariz de su padre. Roberto Carlos lo carga, lo mira, y por primera vez en su vida siente miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de fallar. Miedo de que este niño algún día lo mire y vea lo que él veía cuando se miraba al espejo. Un hombre incompleto. Pero no dice nada. Sonríe para las fotos. Canta canciones de amor. Hace giras. Graba discos. Y cada noche que no está en casa, cada cumpleaños que se pierde, cada momento importante que la fama le roba. Él se dice a sí mismo que es temporal, que después habrá tiempo, que cuando termine esta gira, cuando termine este disco, cuando termine este contrato, entonces sí. Entonces será el padre que quiere ser. Ese momento nunca llega. Amigo se convierte en un himno. Todo Brasil la canta, todo México, todo América Latina.
Roberto Carlos es el rey. Oficialmente, la prensa lo llama así. El público lo confirma, pero en su casa las cosas se rompen. Lento, silencioso, sin gritos, sin escándalos, solo distancia. María Rita espera. Dudú pregunta por su padre. Roberto Carlos responde con regalos, con dinero, con promesas. Nunca con presencia. 14 años de matrimonio. María Rita ya no espera. Ya no pregunta. Ya no llora. Solo vive en la misma casa con un hombre que es más ausente cuando está presente que cuando está de gira. ¿Cuántas veces Roberto Carlos intentó hablar? ¿Cuántas veces abrió la boca para decir lo siento, para decir te amo, para decir estoy aquí? Nadie lo sabe. Ni siquiera él lo recuerda. Lo que sí se sabe es que ese año toman la decisión. Separarse. No hay terceros. No hay escándalos. No hay infidelidades públicas. Solo dos personas que se amaron y que la vida, la fama, las decisiones equivocadas, las convirtieron en extraños. Dudú tiene 13 años, la edad perfecta para que un divorcio te marque para siempre. La edad donde necesitas a tu padre y donde más confundido estás sobre qué significa ser hombre. Hay una foto de ese día, del día que Roberto Carlos salió de la casa. Dudú está en la ventana, mirando. No llora, solo mira. Y esa imagen, según personas cercanas a la familia, Roberto Carlos la llevó en su billetera durante 20 años, hasta que se desgastó y desapareció. Como todo lo demás. Esta es la primera revelación que te prometí. 3 de marzo de 1999. São Paulo. Hotel Maxud Plaza. Habitación 1504. Son las 3:15 de la madrugada. Roberto Carlos tiene 57 años. Acaba de terminar un concierto. 20,000 personas cantando sus canciones. 20,000 voces gritando «Te amamos». Él está solo en la habitación, sentado en la cama, con un teléfono en la mano. Ha marcado y colgado 3 veces en los últimos 20 minutos. A las 3:18 marca de nuevo. Esta vez no cuelga. Del otro lado responde Dudú. Roberto Carlos Jr., 33 años. Voz de sueño, confundido, preocupado. La conversación dura 11 minutos. No hay testigos físicos. Pero Dudú grabó esa llamada. No para chantaje, no para venganza, para recordar, para no olvidar, para tener prueba de que pasó. 3 personas escucharon esa grabación. Un amigo cercano de Dudú, un terapeuta que trabajó con la familia años después, y un periodista brasileño que investigó esta historia en 2015, pero nunca la publicó por presiones de la disquera. ¿Qué dice Roberto Carlos en esa llamada? Empieza pidiendo perdón. Por no estar. Por elegir la fama. Por ser el ídolo de millones y no ser el padre de uno. Llora. Se escucha claramente en la grabación. Un sollozo contenido. Luego otro. Luego ya no se contiene. Le dice a Dudú que tiene miedo. Miedo de morir y que su hijo lo recuerde solo como el hombre de las canciones. No como papá. Le dice que ha intentado ser diferente, que ha intentado cambiar, pero que no sabe cómo. Y entonces dice la frase que Dudú nunca olvidará. Aprendí a amar a millones de personas que no conozco, pero nunca aprendí a amar a las 2 personas que más me necesitaban. A ti y a tu madre. Silencio. 10 segundos. 20 segundos. Dudú responde. Su voz es calma, demasiado calma. La calma que viene después de años de dolor procesado. Papá, yo ya no necesito que me ames. Ya crecí, ya no espero. Pero sí necesito que seas honesto. ¿Por qué me llamas hoy? ¿Qué pasó? Roberto Carlos no responde esa pregunta. Cambia de tema. Pregunta por la vida de Dudú, por su trabajo, por sus planes. Como si fueran conocidos casuales encontrándose en un café. La llamada termina a las 3:29 de la madrugada. 11 minutos. 660 segundos, donde un padre intentó recuperar 33 años.
Y falló. Dudú colgó el teléfono. Se quedó sentado en su cama y lloró. No por la llamada, por todo lo que la llamada representaba. Demasiado tarde, demasiado poco, demasiado Roberto Carlos siendo Roberto Carlos. ¿Por qué Roberto Carlos hizo esa llamada esa noche específica? Según el terapeuta que escuchó la grabación, ese día Roberto Carlos había recibido noticias médicas. Nada grave, nada terminal. Pero suficiente para recordarle que el tiempo no es infinito. Que un día la música se detiene. Y cuando eso pase, ¿qué queda? Intentó reparar. Pero reparar con una llamada de 11 minutos, décadas de ausencia, es como intentar llenar el océano con una cuchara. Dudu guardó esa grabación. Nunca la hizo pública. Nunca la vendió. Nunca la usó. Simplemente la tiene. Como se tiene una cicatriz. No la buscas. No la muestras. Pero está ahí. Siempre. Los años pasan y Roberto Carlos sigue siendo el rey. Los discos se siguen vendiendo. Los conciertos se siguen llenando. Pero hay algo diferente. Las personas cercanas lo notan. Está más callado, más distante, más perdido en sus propios pensamientos. Roberto Carlos tiene 66 años. Ha estado casado y divorciado 2 veces más después de María Rita. Tiene más hijos, más familia, más complicaciones. Pero María Rita sigue siendo la primera, la que lo conoció cuando todavía era humano, antes de ser el rey, antes de que la fama lo convirtiera en mito. Y en algún momento de ese año, en alguna noche donde el insomnio aprieta y los recuerdos pesan más que el cansancio, Roberto Carlos hace algo que nunca había hecho. Escribe una carta. No es larga. 3 páginas. Papel blanco. Tinta azul. Letra clara pero temblorosa. Se nota que escribió lento, pensando cada palabra, borrando, reescribiendo. La envía por correo. No por mensajero, no por asistente. Él mismo va al correo, compra el sobre, pone la estampilla y la envía. María Rita la recibe una semana después. Lee la primera línea. Cierra la carta. La guarda. Esperan 3 días para abrirla de nuevo. Esta vez la lee completa. Esta es la segunda revelación que te prometí. ¿Qué dice esa carta? 3 personas la leyeron. María Rita, su hermana que estaba con ella cuando llegó, y años después, su hijo Dudu, cuando María Rita decidió que él debía saberlo. Ninguno de los 3 habló públicamente del contenido exacto. Pero fuentes muy cercanas a la familia, personas que estuvieron ahí en esos momentos, confirmaron los temas principales. Roberto Carlos empieza admitiendo que el matrimonio falló por su culpa. No por diferencias, no por incompatibilidad, por sus decisiones, por elegir la carrera sobre la familia. Una y otra vez. Le dice que ella fue paciente, más de lo que cualquier persona debería ser, que esperó años, que lo intentó, y que él nunca estuvo a la altura. Pero la parte más dura viene después. Le confiesa que hubo momentos, muchos momentos durante los años de matrimonio, donde estuvo en casa físicamente, pero mentalmente estaba en cualquier otro lugar. En el próximo concierto, en la próxima canción, en la próxima gira. Le dice que cuando Dudu nació, él sintió pánico, no alegría, pánico, porque sabía que no estaba listo para ser padre, que todavía era un niño jugando a ser adulto, y que en lugar de madurar, en lugar de enfrentar ese miedo, él huyó. A la música, a la fama, a cualquier cosa que lo mantuviera alejado de tener que ser responsable. Y entonces escribe algo que María Rita nunca esperó leer. Nunca te fui infiel con otra mujer, pero te fui infiel con mi ego, con mi ambición, con mi necesidad de ser amado por personas que no importan. Y eso es peor, porque contra otra mujer puedes pelear. Contra mi ego nunca tuviste oportunidad. María Rita lee esa línea 3 veces. Luego cierra la carta.
Y llora, no por rabia, por liberación, porque durante años ella se preguntó qué hizo mal, qué le faltó, cómo pudo haber sido diferente. Y esta carta, estas palabras, finalmente le daban la respuesta. No fue su culpa. Nunca lo fue. La carta termina con una disculpa, simple, directa, sin expectativas. Perdón por no ser el hombre que merecías. Perdón por desperdiciar lo que teníamos. Perdón por enseñarle a nuestro hijo que el amor se demuestra con canciones y no con presencia. No pide respuesta. No pide perdón en el sentido de absolución. Solo lo expresa, como si escribirlo fuera suficiente, como si finalmente admitirlo en papel le quitara el peso de las décadas. María Rita nunca respondió esa carta, pero la guardó. Y años después, cuando Dudu pasaba por su propia crisis personal, cuando estaba procesando su relación con su padre, ella se la mostró. Dudu la leyó, en silencio, sin expresión, y cuando terminó simplemente dijo, por lo menos es honesto. Eso fue todo. No hubo reconciliación, no hubo lágrimas, no hubo momento de película donde padre e hijo se abrazan y todo se arregla. Solo un reconocimiento frío de una verdad que llegó demasiado tarde. ¿Por qué Roberto Carlos escribió esa carta en 2007 específicamente? Hay versiones. Algunas fuentes dicen que fue después de ver un documental sobre padres ausentes y el impacto en sus hijos. Otras dicen que fue después de una conversación con Erasmo Carlos sobre arrepentimientos. Otras simplemente dicen que fue una noche de demasiado whisky y demasiados recuerdos. Lo que sea que lo motivó, la carta existe. Y es prueba de que Roberto Carlos sabía. Siempre supo. Simplemente eligió la fama sobre la familia, una y otra vez. Y esa elección tuvo precio. Roberto Carlos tiene 74 años. Sigue cantando. Sigue llenando estadios. Pero algo está diferente. Los que lo conocen lo notan. Está cansado. No físicamente, emocionalmente. Ha cancelado entrevistas, ha rechazado apariciones públicas, ha dicho no a proyectos millonarios. Algo que el Roberto Carlos de 30 años nunca habría hecho. Y entonces pasa algo que nadie esperaba. Cancela una gira completa, 20 conciertos, 10 países. Millones de dólares en pérdidas. Su disquera está furiosa. Sus managers están confundidos. Su equipo está preocupado. ¿Qué pasó? 2 semanas antes de ese anuncio, Roberto Carlos tuvo una conversación con Erasmo Carlos, su hermano de música, el hombre que lo conoce mejor que nadie, que ha estado ahí desde el principio. Se reunieron en la casa de Erasmo, en Río de Janeiro. Era tarde. Cerca de las 11 de la noche. Tomaban café. Hablaban de todo y de nada, como hacen los viejos amigos. Y entonces Roberto Carlos dijo algo que Erasmo nunca olvidaría. Esta es la tercera revelación que te prometí. Erasmo, tengo que confesarte algo. Erasmo lo mira. Conoce ese tono. Ese tono que significa que lo que viene es serio, importante, doloroso. Adelante. Roberto Carlos toma aire. Mira su taza de café. Luego mira a Erasmo. Creo que me equivoqué de vida. Silencio. Erasmo espera. Sabe que hay más. Elegí esto, la música, la fama, los conciertos, los discos, y lo hice con los ojos abiertos. Nadie me obligó. Nadie me engañó. Yo elegí. Una y otra vez elegí esto sobre mi familia, sobre María Rita, sobre Dudu, sobre todos mis hijos. Elegí cantar para extraños en lugar de hablar con mi hijo. Hace una pausa. Se frota los ojos. Está cansado. Un cansancio de décadas. ¿Y sabes qué es lo peor, Erasmo? Lo peor no es que lo hice. Lo peor es que si pudiera volver, si pudiera tener 20 años otra vez y empezar de nuevo, probablemente haría lo mismo. Porque esto es lo que soy. Un hombre que sabe amar a millones, pero no sabe amar a uno. Erasmo no responde de inmediato.
Deja que las palabras respiren, que el peso de la confesión se asiente. Finalmente habla. Roberto, todos tomamos decisiones, y todas tienen precio. Tú pagaste el tuyo, pero todavía estás vivo, todavía hay tiempo. Roberto Carlos niega con la cabeza. No, Erasmo, no hay tiempo. El tiempo no es lo que falta. Lo que falta es que yo sepa cómo. He cantado 1000 canciones sobre amor. He hecho llorar a millones con mis palabras. Pero cuando tengo que hablar con mi propio hijo, no sé qué decir. Las palabras no salen. O salen equivocadas, o salen tarde. Esa noche Erasmo Carlos entendió algo. Su amigo, su hermano de música, el rey de la canción romántica, estaba roto. No por falta de éxito, por exceso. Porque había logrado todo lo que soñó y en el proceso perdió lo único que realmente importaba. Erasmo guardó esa conversación en silencio durante años. No la compartió. No la usó. Pero después de su muerte en 2022, su viuda encontró notas, anotaciones de Erasmo sobre conversaciones importantes, y ahí estaba esa noche, documentada, fechada, real. 2 semanas después de esa conversación, Roberto Carlos cancela la gira. Oficialmente por razones de salud, extraoficialmente porque necesitaba parar, necesitaba tiempo. Necesitaba silencio. ¿Lo usó para reconectar con su familia? No. Lo usó para estar solo, para procesar, para finalmente enfrentar lo que había estado evitando durante décadas. Que el rey estaba solo en su trono, y que ese trono estaba vacío porque él lo construyó así. Los años siguen pasando. Roberto Carlos sigue siendo Roberto Carlos. Canta, graba, aparece en televisión, sonríe para las cámaras, firma autógrafos, hace todo lo que se espera del rey. Pero las personas cercanas notan cambios, pequeños, sutiles. Habla menos de proyectos futuros, habla más de recuerdos pasados, no con nostalgia, con análisis, como si estuviera tratando de entender cómo llegó aquí. Enero. Roberto Carlos tiene 82 años. Ha sobrevivido a la mayoría de su generación. Ha visto morir a amigos, a colegas, a personas que creyó inmortales porque la fama los hacía parecer eternos. Y en algún momento de ese mes, tiene una conversación con su médico personal. Una conversación privada, confidencial, de esas que pasan en consultorios médicos y que se supone nunca salen de ahí. Pero este médico, años después, en una conferencia privada sobre salud mental en artistas, menciona esta conversación. No da nombres, no da detalles específicos, pero los que conocen la historia reconocen de inmediato de quién está hablando. Esta es la 4ª revelación que te prometí, la más devastadora. Roberto Carlos está en el consultorio, examen de rutina. Todo sale bien, salud estable para su edad. El médico está satisfecho, listo para terminar la consulta. Y entonces Roberto Carlos pregunta algo que el médico no esperaba. Doctor, ¿usted tiene hijos? El médico asiente. 3. ¿Los ve seguido? El médico responde que sí, todas las semanas, a veces más. Roberto Carlos asiente. Mira por la ventana. Afuera llueve. Es una de esas lluvias suaves de río, las que duran horas. Yo también tengo hijos, varios, y nietos, y bisnietos ya, una familia grande. Pausa. Pero si usted me pregunta cuándo fue la última vez que tuve una conversación real con alguno de ellos, una conversación donde hablamos de cosas importantes, de cosas que importan, no sabría qué responder. El médico no interrumpe. Ha aprendido en sus años de profesión que a veces las consultas médicas se convierten en confesiones y que su trabajo no es solo curar el cuerpo. A veces es solo escuchar. Roberto Carlos continúa. He pasado 60 años cantando sobre amor, sobre pérdida, sobre soledad, sobre extrañar a alguien.
Y la gente llora con mis canciones. Me dicen que mis palabras les ayudaron, que mis canciones salvaron matrimonios, que mi música les dio consuelo en sus peores momentos. Se gira para mirar al médico directamente. ¿Y sabe qué es lo irónico, doctor? Que yo no sé nada de amor. Sé de melodías, sé de rimas, sé de cómo hacer que una frase suene bonita, pero amor real, de ese que se construye día a día, de ese que requiere estar presente, de ese que no se trata de grandes gestos, sino de pequeños momentos, de ese no sé nada. El médico pregunta si ha intentado hablar con su familia sobre esto. Roberto Carlos sonríe. Es una sonrisa triste, de esas que duelen más que las lágrimas. ¿Cómo hablas con personas que te conocen como el rey y no como papá? ¿Cómo les dices que el hombre que canta sobre amor eterno no supo sostener un matrimonio? ¿Cómo les explicas que el ídolo de millones no supo ser el héroe de uno solo? Silencio. El médico, según su propio relato, no supo qué responder. ¿Qué le dices a un hombre de 82 años que está procesando una vida de decisiones que no puede cambiar? Roberto Carlos se levanta. Se prepara para irse. Pero antes de salir, dice una última cosa. Doctor, si algún día sus hijos le dicen que está trabajando demasiado, créales. Si algún día le dicen que lo necesitan más presente, escúchelos. Porque el éxito es adictivo. Y la fama es una droga. Y cuando te das cuenta de que elegiste la droga sobre las personas, ya es muy tarde para desintoxicarte. Esa fue la conversación. El médico dice que Roberto Carlos salió del consultorio caminando lento, más lento de lo normal, como si cada paso pesara. ¿Por qué esta revelación es la más devastadora? Porque muestra que Roberto Carlos sabe, ha sabido siempre. No es ignorancia, no es falta de conciencia, es elección. Una elección hecha una y otra vez durante décadas. Y el peso de esa elección, el costo de esa decisión, lo persigue hasta hoy. Enero 2026. Roberto Carlos tiene 84 años. Sigue cantando, no con la frecuencia de antes, no con la intensidad de sus años dorados. Pero vive en Río de Janeiro, en una casa grande, cómoda, con vista al mar. Tiene personal que lo ayuda. Tiene dinero suficiente para varias vidas. Tiene reconocimiento mundial. Tiene un legado musical que sobrevivirá generaciones. Y está solo. No solo físicamente. Tiene gente alrededor. Tiene asistentes, managers, personas que trabajan para él. Pero están ahí por el rey, no por Roberto. Y esa diferencia, esa pequeña pero enorme diferencia, lo consume. ¿Ve a sus hijos? Sí. En ocasiones especiales. Cumpleaños, Navidad. Reuniones familiares donde todos aparecen porque se supone que deben aparecer. Donde las conversaciones son superficiales. Donde nadie dice lo que realmente piensa. Donde todos actúan como si todo estuviera bien. Pero todos saben que no está bien. Que nunca estuvo bien. Y que probablemente nunca lo estará. Dudu, su hijo mayor, tiene ahora 60 años. Es abuelo. Ha construido su propia vida lejos de los reflectores, lejos de la música, lejos de todo lo que representa Roberto Carlos. Ha logrado lo que su padre nunca pudo: estar presente, ser papá, ser abuelo. ¿Hablan Roberto y Dudu? A veces, llamadas cortas, mensajes breves, felicitaciones en días importantes, pero nunca conversaciones profundas. Nunca esa charla que Roberto Carlos intentó tener esa noche de 1999. Esa conversación quedó inconclusa. Y probablemente siempre lo estará. María Rita, su primera esposa, vive también en Río. Tienen contacto ocasional, muy ocasional. Ya no hay rencor. El rencor se agota con los años. Lo que queda es indiferencia. Una indiferencia triste pero real. Erasmo Carlos murió en 2022. Su hermano de música.
su confidente, la única persona que realmente lo conocía. Y con su muerte, Roberto Carlos perdió la última conexión con quien él era antes de ser el rey. ¿Se arrepiente Roberto Carlos? Esa pregunta solo él puede responderla. Y según las pocas entrevistas donde ha tocado el tema, su respuesta es compleja. Dice que no se arrepiente de su carrera, que la música le dio todo, que pudo llevar alegría a millones, que pudo hacer de su pasión su profesión. Pero cuando le preguntan específicamente sobre su familia, sobre sus hijos, sobre los momentos perdidos, su respuesta cambia. Se hace más lenta, más pensada, y casi siempre termina diciendo algo como: uno toma decisiones, y las decisiones tienen consecuencias. Yo tomé las mías, y vivo con ellas. No es una disculpa, no es un arrepentimiento claro, es un reconocimiento de que la vida es una serie de elecciones, y que él eligió su camino, con todas sus glorias y con todas sus pérdidas. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena ser amado por millones si no eres amado por uno? ¿Vale la pena tener todas las riquezas del mundo si no tienes con quién compartirlas? ¿Vale la pena ser el rey si tu trono está vacío? Esas son preguntas que Roberto Carlos probablemente se hace cada noche. Cuando las luces se apagan, cuando el público se va, cuando los aplausos terminan y solo queda él, un hombre de 84 años, con una carrera extraordinaria y una vida personal destrozada. Hoy, febrero de 2026, si le preguntas a cualquier persona en América Latina quién es Roberto Carlos, te dirán que es el rey, que es una leyenda, que es el hombre que cantó las canciones más románticas de la historia, que es un ícono. Y tienen razón. Todo eso es verdad. Pero lo que no te dicen, lo que no aparece en las biografías oficiales, lo que la industria musical ha ocultado cuidadosamente durante décadas, es que detrás del rey hay un hombre roto. Un hombre que aprendió a cantar, pero no a hablar. Que aprendió a escribir versos, pero no cartas. Que aprendió a conquistar estadios, pero no corazones. Las 4 revelaciones que te prometí al principio, ya las conoces. La llamada de 1999. La carta de 2007. La conversación con Erasmo en 2015. La confesión al médico en 2024. 4 momentos donde Roberto Carlos intentó ser honesto. 4 momentos donde admitió sus fallas. 4 momentos que llegaron demasiado tarde. ¿Podría haber sido diferente? Tal vez. Si en 1965, cuando se casó con María Rita, hubiera entendido que el matrimonio requiere más que amor. Requiere presencia. Si en 1966, cuando nació Dudu, hubiera entendido que ser padre no es algo que haces cuando tienes tiempo, es algo que haces todo el tiempo. Si en los años 70, cuando la fama explotó, hubiera puesto límites, hubiera dicho no, hubiera elegido diferente, pero no lo hizo. Y ahora, a sus 84 años, vive con las consecuencias de esas decisiones. ¿Es un villano? No. Es un hombre con talentos extraordinarios y fallas humanas. Un hombre que creyó que podía tenerlo todo y aprendió dolorosamente que algunas cosas son mutuamente excluyentes. Que no puedes estar en un escenario y en casa al mismo tiempo. Que no puedes ser leyenda y padre con la misma intensidad. Que las elecciones importan. Y la elección de Roberto Carlos fue clara. Eligió la música, eligió la fama, eligió ser el rey, y eso costó todo lo demás. Existe una grabación de audio de una entrevista que nunca se publicó, hecha en 2020 por un periodista español, donde al final, cuando las cámaras ya estaban apagadas y la entrevista oficialmente había terminado, el periodista le pregunta una última cosa a Roberto Carlos. Si pudieras cambiar una sola cosa de tu vida, ¿qué sería? Roberto Carlos responde sin dudar:
el día que nació mi primer hijo. Ese día debí cancelar todo. La gira, los compromisos, todo. Debí quedarme en casa, no una semana, un mes, 2 meses. El tiempo que fuera necesario, porque ese día marcó todo. Ese día les enseñé a mi familia que podían esperar, y nunca dejaron de esperar. Y yo nunca dejé de hacer que esperaran. Esa respuesta resume todo. Un momento, una decisión y 50 años de consecuencias. Roberto Carlos hoy tiene 84 años. Sigue siendo el rey, sigue siendo una leyenda. Sus canciones siguen sonando en bodas, en aniversarios, en momentos románticos alrededor del mundo. Su voz sigue siendo símbolo de amor. Su legado está asegurado. Pero cuando se mira al espejo, cuando está solo, cuando las máscaras caen, no ve al rey. Ve a un hombre que cambió presencia por aplausos, que cambió familia por fama, que cambió amor real por amor masivo. Y cuando le preguntan si lo volvería a hacer, si pudiera regresar al principio sabiendo todo lo que sabe ahora, su respuesta es la más honesta y la más triste que puede dar un ser humano. Probablemente sí. Y ese es mi mayor fracaso. No que lo hice, sino que sabiendo el costo, probablemente lo haría de nuevo. Porque esto es lo que soy. Y cambiar eso significaría dejar de ser Roberto Carlos, y no sé quién sería yo sin la música. Esa confesión lo resume todo. Un hombre atrapado entre quién es y quién debió ser. Entre el rey y el padre. Entre la leyenda y el humano. Y que eligió ser leyenda para siempre.